La historia de Samuel comienza mucho antes de que él pronuncie su primera palabra, antes incluso de que su madre lo sostuviera en sus brazos. Comienza en un lugar de dolor, en un corazón quebrantado, en una súplica que parecía ahogarse en lágrimas sin respuesta. Ana, la esposa amada de Elcaná, vivía bajo la sombra constante de la humillación. Año tras año acudía con su marido a Silo, donde estaba el tabernáculo de Jehová. Allí se ofrecían sacrificios. Allí se adoraba al Dios que había abierto el mar y alimentado al pueblo en el desierto. Pero para ella, aquel lugar se había convertido también en un recordatorio de su vacío. La otra esposa de Elcaná, Penina, tenía hijos y no perdía oportunidad de recordárselo a Ana. Cada gesto, cada palabra, era un aguijón que le perforaba el alma. ¿Por qué Dios había cerrado su vientre? ¿Por qué a ella, que lo amaba, que le servía, que lo buscaba? Una de aquellas veces en Silo, Ana ya no pudo más. Se apartó del bullicio de las familias, de los cánticos y de los banquetes, y se arrodilló cerca del tabernáculo. Su boca se movía, pero su voz no salía. Lloraba tan fuerte por dentro que no podía articular palabras. Señor de los ejércitos, si miras mi aflicción y me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. No será mío. Elí, el sacerdote, la observaba desde lejos, viejo y cansado, acostumbrado a ver borrachos en los atrios del tabernáculo. Pensó que era una mujer ebria. Se acercó con dureza. Mujer, ¿hasta cuándo estarás borracha? Quita de ti el vino. Ana levantó los ojos enrojecidos y apenas pudo responder entre sollozos. No, señor mío, no he bebido vino ni sidra. He derramado mi alma delante de Jehová. Elí se detuvo, sorprendido. Sus ojos, empañados por los años, reconocieron la sinceridad en aquel rostro quebrantado. Entonces suavizó la voz. Ve en paz. El Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ana se levantó con el corazón renovado. Ya no tenía al hijo en sus brazos, pero tenía una promesa en el alma. Y Dios escuchó. En el tiempo señalado, Ana dio a luz a un niño. Los años pasaron, y aquel niño comenzó a crecer entre risas, juegos y los brazos de su madre. Pero Ana no olvidó su promesa. Cuando el niño fue destetado, apenas un pequeño que aún tropezaba al correr, lo llevó de la mano hasta Silo. La escena era conmovedora, la madre entregando lo que más amaba al servicio del Dios que se lo había dado. Por este niño oraba, dijo Ana al sacerdote Elí, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo lo dedico a él todos los días que viva. Allí comenzó la vida de Samuel en el tabernáculo. No conocía aún la magnitud de lo que significaba estar en ese lugar. Para él era simplemente el sitio donde dormía cerca de lámparas que nunca se apagaban, donde ayudaba a limpiar utensilios, donde escuchaba el murmullo de los sacrificios y el canto de los levitas. Pero ese niño crecería para convertirse en una de las figuras más trascendentales de toda la historia de Israel. El tiempo en que Samuel vivió era oscuro. Israel estaba espiritualmente decaído. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, que debían servir como sacerdotes, eran hombres corruptos. Robaban de los sacrificios, despreciaban lo sagrado, se acostaban con las mujeres que servían en el tabernáculo. Y Elí, débil y pasivo, los reprendía solo con palabras suaves, sin freno, sin disciplina. Era un tiempo en el que, como dice la Escritura, la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Dios parecía haber guardado silencio, pero entonces ocurrió algo extraordinario. Una noche tranquila, mientras la lámpara de Dios aún ardía, Samuel dormía en el tabernáculo, cerca del arca del pacto. De pronto una voz rompió el silencio. Samuel, el niño, se incorporó de inmediato. Acostumbrado a obedecer, corrió hacia donde estaba Elí. «Aquí estoy, ¿me llamaste?» Elí, soñoliento, lo miró sorprendido. «No, hijo mío, vuelve a dormir». Samuel regresó a su lecho, pero de nuevo la voz lo despertó. Samuel se levantó y corrió otra vez. «Aquí estoy, ¿me llamaste?» Elí negó con la cabeza. «Yo no te he llamado, hijo mío. Acuéstate de nuevo». Pero la voz se repitió una tercera vez. «Samuel». El niño volvió a correr hacia Elí. «Aquí estoy, seguramente me llamaste». Entonces Elí comprendió.
Su corazón se estremeció al recordar lo que hacía tiempo no ocurría. Dios estaba llamando a alguien. Samuel, le dijo suavemente, si vuelves a escuchar la voz, responde así, habla Jehová, porque tu siervo escucha. Samuel regresó a su cama, con el corazón latiendo como un tambor. La voz volvió clara, inconfundible, Samuel, Samuel. El niño tembló, pero susurró las palabras que le enseñaron, habla Jehová, porque tu siervo escucha. Esa noche, el Dios eterno rompió el silencio y reveló su palabra a un niño. Y desde ese día, Samuel no volvió a ser el mismo. El tiempo pasó, y Samuel creció como profeta y juez en medio de Israel. Su presencia se convirtió en sinónimo de justicia y dirección espiritual. Pero el pueblo aún se encontraba en crisis. Los filisteos, enemigos poderosos, habían derrotado al ejército de Israel. El arca del pacto había sido capturada. Elí había muerto al escuchar la noticia. Parecía que la gloria de Israel se había ido. En medio de aquel caos, Samuel se levantó como líder, reunió al pueblo en Mizpa y habló con voz firme. Si de todo corazón se vuelven a Jehová, quiten los dioses ajenos y enderecen sus caminos, solo entonces Él los librará de los filisteos. El pueblo obedeció, derribó ídolos, se humilló, y cuando los filisteos atacaron, Dios envió un trueno tan poderoso que sembró confusión entre los enemigos. Israel los derrotó, y Samuel levantó una piedra como memorial, llamándola Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Los años pasaron, y Samuel envejeció. Había guiado al pueblo con fidelidad, pero sus hijos no siguieron su ejemplo. Fueron corruptos, buscaron ganancias injustas, torcieron la justicia. Entonces los ancianos de Israel se reunieron y le dijeron, Samuel, ya eres viejo, y tus hijos no andan en tus caminos. Danos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Esas palabras atravesaron el corazón de Samuel como una espada. Toda su vida había sido juez sobre Israel, el último de ellos. Había guiado al pueblo a confiar en Dios como su rey. Pero ahora pedían un hombre, una figura visible, un trono humano. Samuel oró con dolor, y Dios le respondió, escucha la voz del pueblo, no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Samuel les advirtió, un rey los oprimiría, tomaría a sus hijos para la guerra, a sus hijas como siervas, sus campos y cosechas para sí. Pero el pueblo insistió con terquedad, queremos un rey. Fue así como Samuel se convirtió en el hombre que marcaría el inicio de la monarquía en Israel. El primer elegido fue Saúl, de la tribu de Benjamín, alto, imponente, más alto que cualquiera en Israel. A los ojos humanos parecía el líder perfecto. Samuel lo encontró cuando buscaba unas asnas perdidas, lo llevó aparte y en un acto solemne derramó aceite sobre su cabeza. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Saúl comenzó con humildad. Al inicio incluso se escondió entre el equipaje el día de su proclamación, temeroso de aceptar su destino. Bajo su reinado Israel obtuvo victorias contra los enemigos, pero pronto la ambición y la desobediencia corrompieron su corazón. En una batalla, Saúl no esperó al profeta para ofrecer sacrificio y lo hizo él mismo, usurpando lo que no le correspondía. Samuel llegó y lo confrontó con dureza, locamente has hecho. Jehová hubiera confirmado tu reino, pero ahora será desechado. No fue el único error. En otra ocasión, Dios le ordenó destruir a Amalec por completo, pero Saúl guardó lo mejor del botín y perdonó al rey Agag. Samuel lo enfrentó de nuevo, con palabras que retumbarían en la historia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fue entonces cuando Dios lo desechó como rey. El corazón de Samuel se desgarró. Amaba a Saúl, lo había ungido, lo había guiado. Pasó noches enteras clamando por él, llorando. Pero Dios le dijo, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl habiéndolo desechado? Ve, porque he provisto de rey a uno de los hijos de Isaí en Belén. Samuel tomó el cuerno de aceite y emprendió el viaje. En la casa de Isaí desfilaban los hijos mayores, hombres fuertes, guerreros. Samuel pensó, de seguro este es el ungido. Pero Dios le habló al corazón, no mires lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Finalmente trajeron al menor, un joven pastor de ovejas, de aspecto rubio y ojos vivaces. Su nombre era David. Nadie lo había considerado digno, pero Dios lo había escogido. Samuel derramó aceite sobre su cabeza, y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Los últimos años de Samuel fueron silenciosos, pero firmes. Se mantuvo fiel hasta el final, recordando al pueblo que la verdadera grandeza no estaba en un trono humano, sino en obedecer a Dios. Cuando murió, todo Israel se juntó y lo lloró. Fue enterrado en Ramá, la ciudad que lo vio crecer y que lo despedía como profeta, juez y siervo de Dios. Su vida quedó como un puente entre dos épocas, la de los jueces, donde no había rey, y la de los reyes, donde la monarquía marcaría el rumbo de la nación. Pero más allá de la historia política de Israel, Samuel nos deja una enseñanza eterna. Fue el niño que aprendió a escuchar la voz de Dios en el silencio de la noche. El profeta que ungió reyes pero que nunca buscó ser rey. El juez que guió con integridad, aunque el pueblo lo rechazara. Y en cada momento clave de su vida, la respuesta fue la misma: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa es la verdadera grandeza de Samuel.